Le doy la más cordial bienvenida a todos y a todas acá al espacio Diálogo de Saberes de su canal Vive Televisión. Vamos a recordar las redes sociales de Vive y es la www.vive.gov.be y nuestro Twitter @vivepiso televisión. Hoy traemos acá al espacio Diálogo de Saberes un tema interesante. Tenemos acá a Esther Pineda, socióloga y magíster en estudios de la mujer. Ella viene a hablarnos acerca de Venezuela avanza en los temas de género y etnicidad. Precisamente es la escritora de este libro que estoy mostrando acá, que se llama Racismo, Endorracismo y Resistencia, escrito por Esther Pineda, quien nos acompaña el día de hoy acá en el espacio Diálogo de Saberes. Precisamente vamos a comenzar el programa, Esther, hablando acerca de qué es endorracismo y qué es racismo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al espacio, porque yo creo que la posibilidad de discutir sobre estos temas es lo que mantiene la vigencia y las posibilidades de concientizar sobre ámbitos que han sido considerados históricamente como periféricos, ¿no? Cuando hablamos de racismo y endorracismo, principalmente el racismo son todas aquellas configuraciones ideológicas, estos estereotipos, estas descalificaciones, estas lógica fundamentada en la idea de que el otro, que no es blanco, que no es caucásico, no es eurodescendiente, es inferior. Esto es producto principalmente de toda esta historia y esta experiencia colonizadora, ¿no? En donde en primer momento hay toda una dinámica de violencia contra nuestros pueblos originarios y que después se va a extrapolar a toda lo que es la población africana a través de la movilización forzosa como mano de obra esclava en nuestro continente. Entonces, todos estos estereotipos, esta calificación, esta valoración negativa de los pueblos originarios y de los pueblos africanos se ha mantenido lamentablemente a lo largo de nuestra historia y que se reproduce, si bien ha cambiado sus manifestaciones, ya no es a través de la esclavitud, pero tiene unas manifestaciones en los discursos, en nuestras prácticas, en las maneras en las que nos relacionamos y que se mantiene esta lógica de diferenciación y en la medida que se valora lo diferente, se le considera además inferior. Claro, fíjate. ¿Consideras que hay una crisis en la identidad sexual del hombre en la sociedad actual? Fíjate, más que una crisis de la sexualidad, yo podría hablar es que hay una modificación, una transformación de lo que es la lógica de la masculinidad hegemónica, ¿no? Históricamente la masculinidad se ha asociado a la violencia, se ha asociado al dominio, al poder, al control del otro, a la apropiación tanto de la naturaleza como de los recursos y también de las mujeres. Y entonces estas prácticas de alguna forma sí vemos, si bien no solamente Venezuela, sino América Latina en general y en el mundo en general, hay una cultura y toda esta estructura patriarcal muy machista, muy sexista. Sin embargo, nos enfrentamos a que ya las mujeres tampoco se asumen, ¿no? Desde esos roles tradicionales, han hecho una ruptura en sus concepciones como mujer, cómo se ven, cómo se perciben en la relación con el otro, y esto ha tenido una consecuencia puntual. Por un lado, también ha permitido que los hombres se acerquen, se aproximen a nuevas formas de vivir la masculinidad, ¿no? Una masculinidad que no tiene que necesariamente ser violenta, no tiene por qué ser agresiva, sino fundamentada en la corresponsabilidad, en ser partícipe también de la crianza de los hijos, en reconocer y darse la posibilidad de sentir y de demostrar sus afectos, pero también ha tenido como consecuencia el recrudecimiento de algunas prácticas sexistas y formas de violencia. Por ejemplo, en la medida en que el hombre siente que pierde ese poder atribuido arbitrariamente, ¿no? A través de este sistema y todos estos espacios que controlaba, que las mujeres ya son partícipes también de esos espacios, que aportan al hogar económicamente, o que son jefas de hogar, como así lo demostró recientemente nuestro censo de población, que hay una gran proporción de mujeres jefas de hogar. Esto también crea condiciones de sentido de pérdida de la masculinidad,
en esa relación con el grupo de pares donde hombres se le dicen, bueno, ahora eres un varón domado, eres, ¿no? Estás dominado, estás controlado. Sí. Entonces esto contribuye a exacerbar prácticas de violencia y que lo hemos visto recientemente en el recrudecimiento de lo que es el feminicidio y que ha sido tipificado como delito en la ley para una vida libre de violencia contra la mujer. Sí, fíjate, Esther, ¿cómo experimenta la sexodiversidad la población afroindígena u otra etnia, por ejemplo? ¿Se asume de la misma manera? Bueno, este es un tema bastante complejo, porque fíjate, ya por el hecho del sujeto racializado, digamos en este caso nuestros pueblos originarios y nuestros afrodescendientes, hay una condición ya de estigma social, ¿no? Nuestros rasgos, nuestra piel de alguna forma ha creado la condición de que ya por el solo hecho de pertenecer a estos grupos étnicos, si bien somos un país, digamos, multiétnico, pese a ello hay un estigma, ¿no? Hay como ya te comentaba, una consideración de inferioridad de estos grupos. La pertenencia a este grupo ya es una predisposición al estigma. Entonces, por supuesto, esta condición de discriminación se va a ver exacerbada, se va a dar una discriminación magnificada, digámoslo así, cuando no solamente este sujeto racializado es mujer, las mujeres, ya por la condición de ser mujer, viven un tipo de discriminación. Si además eres afrodescendiente, esto se va a ver, ¿no?, ampliado de alguna forma. Pero si además esta mujer o este hombre ya discriminado, además es sexodiverso o tiene algún tipo de discapacidad o tiene sobrepeso, va a ser víctima de esas múltiples formas de discriminación que conviven en nuestro país, ¿no? Y en la medida en que se cruzan, en que se transversalizan, se hacen más extensas. Ahora, otro detalle también allí que es importante considerar es que no solamente va a ser discriminado por el otro, ¿no? Ese otro heterosexual, ese otro eurodescendiente, claro, ese otro varón, sino que además va a tener mucho que ver, va a participar en este hecho también el endorracismo o digámoslo en este modo, la homofobia, la lesbofobia, ¿no? Y el sexismo también desde estas prácticas. Fíjate, la mujer afrodescendiente es la que tenemos conocimientos que por años ha sido, o el afrodescendiente diría yo, ha sido discriminado, ¿no? Actualmente, ¿cómo vemos eso? ¿Cuál es tu visión de todos los avances que han tenido pues, en cuanto a precisamente esa reivindicación del afrodescendiente acá en nuestro país? Fíjate, como te comentaba, ya las manifestaciones de la discriminación no son las mismas. Van tomando formas nuevas y van canalizándose y realizándose. Pero ¿son igualmente evidentes o han disminuido en su evidencia pues hacia esas Pudiéramos decir personas? Que sí, ya no es, y también porque uno de los elementos por lo que a veces en los espacios, ¿no?, en el que uno participa, hay quienes afirman que en Venezuela no hay racismo, porque no hay unas prácticas como por ejemplo en el apartheid, la experiencia del apartheid, o por lo menos esta segregación como fue el caso en Estados Unidos. Pero el racismo en Venezuela es lo que se le ha llamado el racismo cordial, ¿no? O sea, nadie va a dejar de sentarse en un espacio porque hay una persona afrodescendiente o le van a negar la entrada por el hecho de su pertenencia étnica a un espacio, pero se van a utilizar otros mecanismos, otros discursos, se va a utilizar la burla, el chiste, la descalificación a través de las redes sociales, por ejemplo, claro, es un espacio que como es además anónimo, permite, ¿no?, la proliferación de estas prácticas. Un ejemplo concreto y que se dio de manera muy reciente y me llamó la atención por el recrudecimiento de estas prácticas que están allí, pero hay algunos elementos detonantes, ¿no? Fue el tema de la elección en el caso de la gala interactiva del Miss Venezuela, en el caso de la candidata afrodescendiente que se le otorgó la banda de Miss Personalidad. Si bien voy a hacer la aclaratoria, yo soy muy crítica, ¿no?, de estos concursos por toda
la lógica estereotípica, condicionante y objetualizante. Ahí se evidencian más los estereotipos que son vendidos a nuestra sociedad. Es correcto. Ajá. Pero en este caso puntual creó las condiciones para que en las redes sociales se desató toda una ola de comentarios racistas y descalificadores a esta participante. Incluso se decía, es bonita, es elegante, pero no tiene las condiciones para representar a la mujer venezolana. Entonces hay un estereotipo de cuál es la mujer venezolana. Y en este estereotipo de la mujer venezolana no aparece ni la mujer de nuestros pueblos originarios, ni tampoco la mujer afrodescendiente. Exacto. Entonces digamos que no son, no representarían, mejor dicho, esa mujer venezolana. Estos concursos no son los que evidencian la esencia de la mujer en nuestro país. En realidad el concurso en general no puede representar, porque las mujeres venezolanas es esa diversidad. Exacto. Que la vemos todos los días en los diferentes espacios, la vemos en el metro, la vemos en la camionetica, en nuestras plazas, cuando estamos en un mercado comiéndonos algo, o sea, vemos la mujer bajita pero también la muy alta, exacto, la rellenita pero también la muy flaca, la señora mayor pero que también es belleza, ¿no? Sí, fíjate, Esther, ¿cuál es ese vínculo que existe entre los estereotipos sexistas y las etnias? Ejemplo de ello, la mujer en la cocina, la mujer, todo este tipo de discriminaciones, ¿no? La mujer no sirve, la mujer es para lavar, la mujer es para barrer. Fíjate, el racismo y el sexismo tienen unas características similares, digámoslo así, porque se fundamentan en la idea de que el que pertenece a alguno de estos grupos es inferior. Las mujeres, de esta lógica, son inferiores a los hombres, tienen, y así lo ha legitimado de alguna forma el pensamiento religioso de la humanidad, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico, que históricamente nos han dicho, bueno, las mujeres sirven para reproducir la especie, sirven para estar al servicio del hombre, sirven para, necesitan permanentemente de un tutor, sea el hombre, el esposo o los hijos, no tienen capacidad de administración, de bienes, de recursos, ¿no? de grandes recursos, y esto también se va a hacer visible en las consideraciones de la racialidad, ¿no? Los afrodescendientes, bueno, son inferiores, no tienen la capacidad para asumir cargos de decisión, por ejemplo, para tener grandes logros académicos, para ser empresarios, para escribir, para crear arte, ¿no? Entonces, claro, se reproduce, tiene mucho que ver estos condicionamientos. Y como te decía, se van a exacerbar en la medida en que se cruzan, ¿no? En que se encuentran. Exacto. ¿Qué podrías decirnos de esos países, Esther, como por lo menos la India, donde la mujer no es reivindicada, como en Venezuela por lo menos? Sí, mira, allí efectivamente países en donde la condición de ser mujer es trágica, digamos. Es trágica, sí. Porque incluso países donde al nacer una niña, o sea, más bien hay un interés por deshacerse de ella, ¿no? Porque no responde a esos intereses de la sociedad. Exacto. Nosotros, por fortuna, en nuestro país, si bien hay algunas demandas, algunas vindicaciones que todavía son parte, ¿no? de esa agenda de los grupos feministas y de los grupos en pro de la equidad de género, que todavía no hemos alcanzado, pero podemos decir que tenemos un espacio, ¿no? de reconocimiento de nuestra condición de ser mujer, pero también, en este caso, como afrodescendientes, participamos en los diferentes espacios, tenemos un reconocimiento en nuestra Constitución, sin embargo creo que debemos avanzar, ¿no? en los esfuerzos en estos temas y bueno, justamente espacios como este también para visibilizarlo, creo que es un avance en ello. Sí. Bueno, Esther, en este momento vamos a establecer nuestro primer corte acá en nuestro espacio Diálogo de Saberes y en instantes seguimos hablando acerca de Venezuela Avanza en los temas de género y etnicidad. Ya venimos con más de su espacio Diálogo de Saberes.
Seguimos entonces conversando con Esther Pineda, socióloga magíster en estudios de la mujer. Y ella, bueno, nos acompaña acá en el espacio Diálogo de Saberes el día de hoy. Fíjate, Esther, ¿consideras que la igualdad de género es posible o simplemente es una utopía? Bueno, sin dudas creo que es posible. Yo creo que definitivamente se trata de, si bien desde esos pequeños avances y hasta los más grandes, ¿no? No es un hecho que se va a alcanzar de un solo momento, y tampoco la igualdad de género ni la equidad en ámbitos de etnicidad se alcanza por decreto, ¿no? Digamos, bueno, ahora tenemos igualdad, tenemos equidad y ya está realizado. Sí. Es un proceso que nos involucra desde diferentes instancias, digamos. Yo suelo hablar de que si bien hay una necesidad de hacer esfuerzos desde el nivel institucional, desde el reconocimiento en los espacios políticos, desde los esfuerzos que pueda hacer el Estado para ello, pero también creo que es fundamental qué se hace desde esos microespacios de resistencia, ¿no? Y cuando hablamos de estos espacios de resistencia, tanto individual como colectivo, es cómo, en qué manera nosotros cuestionamos lo que se nos dice, de qué debe ser un hombre, de qué debe ser una mujer, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos relacionarnos, pero también cómo nos cuestionamos nosotros frente a estos estereotipos, ¿no?, que se nos imponen. ¿Qué se le está enseñando a los niños y a las niñas en los hogares? Porque principalmente estas dinámicas de discriminación, si aprenden en un primer momento, es en el hogar, y se reproducen y se van a legitimar, sí, en otros espacios. Claro. Pero va a tener mucho que ver cómo cuestionamos nosotros mismos y qué se les transmite, ¿no? Por ejemplo, nosotras como mujeres, ¿cómo cuestionamos cómo somos representadas en los medios? Estamos cuestionando eso, estamos pensando en esa cosificación que constantemente se hace de nosotras. Lo vemos tanto desde representaciones que van desde los dibujos animados hasta grandes programas de series, de novelas, y del cine mismo, ¿no? Pero tiene que ver también cómo nosotras podemos, se puede revertir en la medida que somos conscientes de que hay estereotipos, de que hay condicionamientos, de que hay imposiciones, y en la medida que ejercemos resistencia individual y colectiva frente a ello, podemos ir transformando. Algo que yo siempre recomiendo en los diferentes espacios que tengo oportunidad de compartir, a veces algún texto que tenemos, alguna propaganda, algún elemento audiovisual que a veces en las mismas comunidades podemos reunirnos, ¿no?, a discutir, vamos a verlo, vamos a evaluarlo, vamos a identificar esos elementos, ¿no?, que están allí presentes y que nos permitan tomar conciencia de este fenómeno. Porque otro elemento que considero imprescindible es saber a qué nos referimos también con estos términos. A veces nos sentimos limitaciones en lo que es la transformación de las dinámicas sexistas, racistas, endorracistas, porque no sabemos bien qué son. ¿Qué son los términos? ¿No? Y a veces incurrimos en ellas y no lo sabemos, porque forma parte de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, algo fundamental es el tema de reconocernos, ¿no?, y tener conciencia sobre, por ejemplo, qué es el endorracismo. Con frecuencia, además, esos grupos, no solamente el racismo y esa discriminación que me dirige el otro, sino también como nosotros mismos, afrodescendientes, pueblos originarios, nos referimos a nuestros grupos, a nuestra pertenencia étnica, cómo a veces negamos nuestra herencia, claro, cómo negamos nuestro fenotipo, nuestra piel, las formas de nuestros rasgos, ¿no? A veces hay un rechazo a esto también, y esto también impide y limita, la más de las veces, digamos, incluso en igual medida que el racismo que me es ejercido desde el otro, ¿no? Exacto. En el caso del endorracismo lo podemos ver en prácticas tan comunes de que a veces hay quienes dicen, no, pasó incluso en nuestro censo recientemente de quienes no querían reconocerse como afrodescendientes y que frente a la variable, a la pregunta hecha, decían, no, yo soy moreno, ¿no? Y que no te quieres identificar con ese grupo que ha sido socialmente discriminado, estigmatizado. Claro. Otra práctica muy recurrente es, por ejemplo,
y que si bien está muy extendido, pero no se toma la conciencia de las razones de ello, es por ejemplo el alisado del cabello, el uso de extensiones, el no reconocimiento de esto, por ejemplo el cabello que forma parte de nuestra identidad afro. Y son pequeños elementos que podemos ir revirtiendo y que contribuyen a la superación del racismo, del sexismo y cualquier forma de discriminación. Sí, fíjate, Esther, ¿cómo lograr entonces esa igualdad con los hechos y dentro de esa igualdad, cómo tratar la cuestión étnica? Yo creo que, bueno, es parte de lo que te he comentado, ¿no? Yo creo que es esa articulación de las prácticas institucionales, las prácticas del Estado, pero también cómo incorporamos estas variables a través de la formación, a través de la creación de nuevos espacios relacionales tanto en empresas, en instituciones, en las comunidades mismas, darle la oportunidad de pensarse a través de ello. Y esto debe estar transversalizado siempre. Yo no hablo solo de género, ni solo de etnicidad, creo que todas las formas de discriminación deben permanentemente cruzarse, ¿no? Porque a veces entonces hablamos, bueno, estamos contra la discriminación contra las mujeres, pero entonces tenemos prácticas homofóbicas o lesbofóbicas. Exacto. O entonces decimos, nosotros estamos en contra del racismo, pero entonces tenemos prácticas sexistas, ¿no? O tenemos prácticas aspectistas de rechazo del otro por cómo luce, por su aspecto, o tenemos prácticas de discriminación a quien tiene unas necesidades especiales o discapacidad, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Cuestionar y visibilizar, sobre todo en todos los espacios que tengamos la oportunidad de discutir y de relacionarnos, poner sobre la mesa estos temas. Fíjate, Esther, ya para finalizar, sí me gustaría hacerte esta pregunta, y sería, ¿cómo valoras la invisibilización étnica en los medios de comunicación? Fíjate, esta invisibilización, es como lo comentábamos al inicio, es una de esas formas de ejercicio, de práctica, ¿no? del racismo, que si bien ya no es explícito como en el pasado, y no es que yo limito tu participación en unos espacios, pero a través simplemente de que no aparezcas, ¿no? Es una forma de borrarte de Claro. esos escenarios y es una práctica de racismo. Con frecuencia vemos, y esto te hablo tanto en medios internacionales, que somos los que más consumimos, pero también en los medios nacionales, que la presencia de la diversidad étnica es muy limitada. En los últimos años a canales del Estado se han incorporado algunos referentes de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes que permiten, y es importante en esa transformación, ¿no? de estas dinámicas, que permiten la identificación, crear referentes. Pero también vemos que no es suficiente, o sea, vemos un personaje en un canal, o sea, un afrodescendiente, o vemos a alguien procedente de los pueblos originarios, pero todo el resto de la plantilla, ¿no? No es equitativa también esa representación. Ahora, otro elemento es, y que lo vemos también en los medios, es que cuando aparecen tanto el indígena como el afrodescendiente, aparece en la representación de papeles estereotípicos, ¿no? Entonces, es el afrodescendiente que es malandro, o que es chofer, Exacto. o que es la mujer es la señora que limpia, y lo vemos, o sea, todavía es parte de esa cotidianidad. Sí, entonces siempre aparecen invocando la incivilización, el atraso cultural y todo eso que debe ser modificado. Cuando vemos un producto que se nos vende, entonces siempre es, bueno, una persona de piel oscura porque te está vendiendo una crema para aclarar la piel, ¿no? Exacto. Entonces, este tipo de prácticas ponen en evidencia sí. estos hechos. Fíjate, de mi parte, bueno, te agradezco tu presencia el día de hoy acá en el espacio de Diálogo de Saberes. Esther, hablábamos con Esther Pineda, socióloga, magíster en estudios de la mujer, quien nos aclaraba un poco el panorama acerca de el tema de género, etnicidad y endorracismo, ¿no? Acerca de que, bueno, Venezuela avanza en este tipo de temas. Bueno, usuarios, no me queda más que, bueno, recordarle las redes sociales de Vive Televisión, es la www.vive.gov.be y nuestro Twitter, @vivepisotelevisión. Les invito a que continúen con la excelente programación que siempre les ofrece Vive, el canal del Poder Popular.